Vean, mis amados hermanos y compañeros de esta batalla de vida, el tema de hoy yo quiero que usted lo pueda ver como una propuesta adicional a todo lo que está, lo que está en redes sociales, en YouTube, en todas las cosas que usted se puede encontrar. Yo quisiera que usted lo que vaya a ver hoy lo vea como una parte, una forma en que lo que estamos tratando es de que usted por lo menos tenga todo el panorama. Sin lugar a dudas, al llegar al capítulo 13, versículo 11, hay algunas conclusiones que hay que hacer y que son muy importantes. La primera conclusión es que el Señor muy claramente quiere tener una iglesia preparada para la venida del Señor con los ojos puestos en el cielo. Y eso es lo que el Señor quiere. Lo segundo que yo concluyo a estas alturas del capítulo 13, verso 11, es que no es fácil hacer una interpretación, inclusive como mucha gente ha dicho, esto es tal cosa, esto es tal otro, esto es así. Cuando hablan de tomates, se refiere a que los tomates son asteroides. ¿Quién dice? O sea, tomates asteroides. No entiendo yo eso. La tercera cosa es que no está toda la información. Está la información que Dios quiere que nosotros conozcamos. Es suficiente. El libro de Apocalipsis fue leído en Asia Menor. 1000 kilómetros de diferencia entre el centro de donde estaba Jerusalén, estaba Éfeso, y estamos a una diferencia de 1000 kilómetros. En el momento en que el libro de Apocalipsis se expone a las iglesias de Asia Menor, los hermanos de las iglesias en Asia Menor no son judíos todos. Habían judíos, sí habían judíos, pero no todos eran judíos. Habían gentiles, romanos, griegos, turcos, todo lo que usted puede imaginarse que podía haber en ese tiempo, en ese lugar. Y esto lo he explicado ya 3 semanas seguidas. Cuando se usaba una figura en la cual la figura hacía referencia a algo que tenía que ver con el Antiguo Testamento, los judíos inmediatamente decían, claro, así es. Pero la realidad, mis hermanos, es que muchas de las iglesias en Asia Menor lo que tenían eran personas que no conocían sobre el Antiguo Testamento, y la carta, porque acuérdense que Apocalipsis es carta y es libro. La carta de Apocalipsis en algunos casos prácticamente fue lo único que a lo mejor llegaron a tener por algún tiempo el resto de las iglesias. Entonces para nosotros es muy fácil coger la Biblia y decir, bueno, miren, es que aquí donde dice que la palabra cuerno significa poder, ven qué fácil. La palabra cuerno significa poder, ven qué fácil. Ay, papá, gracias, de verdad, gracias. La palabra cuerno significa poder, ¿por qué? Vean qué fácil, nada más hago así. Y aquí, ya está. Y les digo por qué. Pero ellos no. Ellos les llega solamente la parte del libro que están recibiendo, y seguramente ya tenían esta otra cartita, una carta de Pablo que le llegó, y no había fotocopiadora, todo se hacía a mano. Entonces, desde la semana pasada que empezamos a entrarle al tema, empezamos a armar esto, porque también es que hay muchísima especulación. ¿Por qué hay tanta especulación? Porque en 1888-87 había una recesión en los Estados Unidos, una recesión importante. Y un hermanazo, un hombre de Dios que se llama John Darby,
escribió una cosa que se llama el aparato escatológico, el sistema escatológico. Entonces, desde 1800 y pico, este hermano Darby tomó versículos de por aquí, por acá, y papá, de la tribulación, y papá, y montó un montón de cosas que tienen un aparente orden. Pero hay un problema. Hay un problema. Si un libro de la Biblia dependiera estrictamente del resto de los libros, uno se preguntaría, ¿para qué está ese libro? O que Dios es muy injusto porque del año 1 al año 400 todo el mundo se perdió. Y no fue así. Cada parte de la palabra de Dios tenía la capacidad de poder llevar a una persona a que su vida fuese salva, su salvación se diera. Me atrevo a afirmar que en el primer siglo hubo hermanos que solamente recibieron la carta a los Gálatas, nada más. Con esa carta nos vamos a encontrar en el cielo. La carta a los Efesios, la carta a los Corintios. Además, quiero contarles, mis amados hermanos, que lo que se escribió fueron miles y miles de textos. Existe una cosa que se llama el Evangelio de Pedro. Existe una cosa que se llama el Evangelio de Judas. Existe una cosa que se llama el Evangelio de María. O sea, gente escribió cosas de cosas de cosas. Por eso en el año 370, uno de los padres de la iglesia llegó y dijo, no, hagamos una cosa, hagamos un concilio. Y en el concilio se determinó que los libros de la Biblia iban a ser estos, del Nuevo Testamento. 300 años después. Entonces, ¿de qué les estoy hablando? Les estoy hablando del verdadero poder del Espíritu Santo en una persona que cree en el Señor. Si una persona cree en el Señor la sostiene. Con muy poquito. Porque ¿cómo se salvó ¿Cómo se salvó la gente? Es que nosotros somos un montón de vagos. Gracias. ¿Cómo se salvó la gente? Nosotros tenemos todo esto. Toda la tenemos completa. Bueno, y hasta el año 1500 y pico, Martín Lutero traduce la Biblia alemán. O sea que no era accesible. Estaba en griego. Estaba en hebreo. ¿Qué significa esto? Uno, que el Espíritu Santo es más poderoso que ver la gente tirada en el suelo haciendo feo. Dos, que la palabra de Dios es poderosísima, lo que sea. Entonces, claro, simultáneamente hemos estado viendo que todo apunta a un sistema, todo apunta a un sistema humano, todo apunta a un gran sistema. Me agarró una alergia tan rara. Entonces, debemos tener mucho cuidado en entender que el monstruo, figura o representación de lo que Juan ve y llama bestia, es una figura o imagen representativa de la cultura, reino, imperio, líderes y sistemas. Y en la segunda parte del capítulo 13 se hace una descripción de la segunda bestia. Atención, el texto lo único que dice es esto. Lo que el texto dice es solamente esto, no dice otra cosa. Dice que es una segunda bestia. No describe la figura de la bestia. Salía de la tierra, tenía 2 cuernos, tenía voz de dragón. La primera bestia, o sea, está subordinada a la primera, le dio autoridad, exigía adorar al sistema, tenía poderes
y pudo engañar a todo el que se dejó engañar. Eso es lo que se dice de esa bestia. ¿Qué dice? Yo me tomé la terrible arrogancia de darle esta forma. ¿Por qué? Porque no dice qué es. No dice qué es, no se sabe. Dice que sale de la tierra. Y entonces noten que al ver estos detalles, haciendo este pequeño repaso, que vamos a unir el repaso con lo de hoy, obviamente estamos viendo, dice, luego vi otra bestia que salía de la tierra, tenía 2 cuernos, ¿lo ven? Tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba con la voz de un dragón. Nos dice más que hace. Nos dice más que hace que qué es. Ahora, ¿por qué les dije que esta mañana es muy importante que usted entienda que lo que vamos a ver es muy complementario? No, tal vez ni siquiera complementario. Es un poco diferente a todo lo que hemos oído, lo que está en redes sociales. Porque todo el mundo ya en este versículo al leerlo dice que ese es el Papa. Que es un cordero vestido de dragón, que por lo tanto es un líder religioso, lo cual no deja de tener su lógica. Pero nosotros no seguimos la palabra porque sea lógica, sino porque estamos tratando simplemente de ver el texto como está y cómo el texto nos está preparando para que nosotros podamos armar lo que estamos viviendo. Entonces, más o menos explico así. Bestia, figura, imagen de gloria, visualizar Juan en su visión. Pero en la primera dice del mar. Ahora, usted va a escuchar que le dicen, es que el mar lo que representa son las naciones gentiles. ¿Por qué? Isaías 17:12, hay del tumulto de muchos pueblos que harán ruido como el estruendo del mar. Apocalipsis 17:15, las aguas que has visto, lo ven, el mismo texto nos explica de qué nos está hablando. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces aquí está la razón y la asociación de por qué le dicen al mar de que el mar representa los gobiernos y los pueblos de la tierra. Y eso es muy importante entenderlo, porque acuérdense que venimos hablando de que arrastramos una cultura de 2000 años. El mar, vi salir 4 bestias enormes diferentes una de la otra. Eso es lo que dice Daniel 7:3. Entonces, yo lo puse así para que usted y yo lo entendiéramos en función de lo que estamos explicando. Del mar vi salir a cada uno de los imperios representados por su propio animal, como sus escudos o sus íconos, que eran gigantes pero diferentes entre sí. O sea, simplemente el mar, las bestias, los cuernos, es completamente simbólico en esta parte simbólica, pero lo que nos está advirtiendo es que es algo que nosotros estamos conociendo y reconocemos. Naciones gentiles y su cultura, de en medio del caos político social, de una realidad en lucha por poder, ideologías y reinos. Entonces lo que sale de ese mar, que se llama bestia, Juan lo está viendo como una bestia, pero simplemente estamos hablando de un nuevo sistema, un nuevo orden mundial. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien, bueno. Ok, como quien dice, aquí empezamos. La segunda bestia salida de la tierra. ¿Qué significa? ¿Por qué el detalle de Juan de decir que una salía del mar y otra salía de la tierra? Ah, hay diferencia, sí, claro que hay diferencia. Bueno, porque simplemente quiere decir que la segunda bestia sale ya de algo más firme, más o más pasivo. Samuel Pérez Millós da una explicación espectacular de por qué él cree que es Israel, pero es simplemente una posición. Ahora, pensar que esta segunda bestia viene de Israel tiene mucho sentido. Para los judíos, la tierra siempre es Israel. Siempre que se refiere a la tierra se refiere a Israel. Para los judíos, lo que hace que podría ser un líder religioso o, por decirlo así, algo sagrado. Entonces sí estamos ante algo que tiene ciertas características por el asunto de los cuernos. Ahora, los cuernos en la Biblia
Los cuernos en la Biblia representan poder. Pero esto que los cuernos en la Biblia representan poder. Uy, él sí que sabe. No, 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 es que yo sí que sé. No, todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que de dónde afirma. Cuando alguien afirma algo, usted hágase la pregunta: ¿y por qué dijo eso? ¿Por qué dijo eso? Los cuernos en la Biblia representan poder. Y dice que esa tenía 2 cuernos. El capítulo 7, verso 24, a Daniel se le explica: Daniel, y los 10 cuernos significan que de aquel reino surgirán 10 reyes. ¿Lo ven? Cuerno es una representación de poder, de reino, de etcétera, etcétera. En la Reina Valera, generalmente en las versiones antiguas, vamos a encontrar la palabra cuerno en vez de reino. Y allí haré retoñar el cuerno de David. He dispuesto lámpara para mi ungido. Salmo 132, 17. Cuerno en la Biblia es una forma de llamar poder, autoridad. Y entonces esos 10 cuernos representan eso. A ver, pero aquí viene lo que de alguna forma estamos trabajando con respecto al tema de lo que hoy estamos viendo. No se describe la forma o la simbología del animal que es. Dice que tenía 2 cuernos, lo que fuera que es. Lo que Juan vio eran 2 cuernos. Eso sí, ¿podrían esos 2 cuernos de cordero representar una imitación del Cordero de Dios? Claro que sí, porque estamos hablando del mal y lo que hace el diablo es imitar. La Biblia dice que el diablo es un imitador y que segunda bestia promueve la adoración del nuevo orden mundial. Entonces, devolvámonos en el tiempo. La bestia que ve Juan es la unión de ¿quién? Nabucodonosor, Darío de Persia, Alejandro Magno y Julio César. ¿Y qué sale de los 4? Aparentemente el del centro. ¿Me están siguiendo? Ve, más bonito con el dibujito. Claro, no estamos hablando de un bicho, estamos hablando de un sistema que ya está en medio, que lo vimos aquí hace 22 días, un sistema que dependemos completamente de él. Hace 22 días vimos todas las cosas que tenemos de Nabucodonosor, del imperio babilónico. Hace 22 días vimos todas las cosas que tenemos de Darío. Verso 12. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia. Ahora, nosotros no somos tontos. Si yo le digo a cualquiera de ustedes que se tire al suelo y que le dé un beso en los pies a alguien, usted no lo va a hacer. Si yo le digo a usted que lo adore por adorar a alguien, no lo va a hacer. Aquí hay un juego de palabras. Y el juego de palabras está aquí. Vea. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia. Entonces hay que entender toda la autoridad de la primera bestia para darme cuenta que la gente se va a poner a adorar a la bestia simplemente por enajenamiento. Exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, la que se había recuperado de su herida mortal. Entonces se habla de la desaparición del Imperio Romano, que luego vuelve a aparecer y aparece en la figura de la Iglesia Católica. Por eso es que la confesión de fe de la Iglesia Bautista Reformada, que son hermanos suyos y míos, la confesión de fe de la Iglesia Bautista Reformada de 1689, tienen toda una página explicando por qué esta bestia es el Papa.
Y recuerden que Francisco es el Papa Negro. Ustedes entienden que es el Papa Negro, así que es de color negro. No, un Papa jesuita. Se le llama Papa Negro al Papa jesuita. Y las profecías católicas dicen que después de la muerte del Papa Negro, lo que sigue es el final. Uy. Hermanos, es que hay mucha tela que cortar alrededor de esto porque hay muchas cosas que se pueden decir y a la vez también yo sí pienso que de alguna forma hoy tenemos que quedar claros qué es esta bestia, qué es el 666 y qué es lo que le van a poner a uno, qué es el asunto. El proceso cultural, moral, social, educativo ha ido evolucionando hasta el día de hoy y esto es lo que ha aparecido. ¿Esos son malos? No, no son malos, son producto del sistema del cual venimos hablando. Y cada uno es líder en su mundo y son gente súper apreciada, valorada, famosa y todo lo demás. Y la gente no se está dando cuenta de que Dios no es tomado en cuenta para nada. El señor de blanco que aparece ahí, cuyo nombre es conocido como el pontífice de Roma, lo que menos le interesa es Dios. No puede interesarle Dios, Él está por los intereses de la iglesia. La iglesia es muy grande y es un aparato sumamente importante desde el punto de vista económico. El Vaticano representa uno de los estados, el estado más pequeño del mundo, pero uno de los más poderosos. Tiene 750 millones de seguidores en el mundo. Nosotros crecimos entendiendo que los católicos eran la gran ramera y que la gran ramera era la iglesia católica. Pero hoy cuando nos encontramos un hombre que para y dice que va a hacer una campaña de sanidad y milagros y que los invita esta noche a una reunión de oración para que el Señor se manifieste y usted reciba su milagro, está diciendo que Él tiene la unción para hacer eso. Él está diciendo que Él está haciendo las cosas como si fuera Cristo. Eso es muy peligroso porque Jesús dijo que cuando la gente empezara a decir que ellos eran ungidos y que ellos tenían poder, pusiéramos atención porque llegó el momento. Vendrán muchos en mi nombre. Y estamos así, en San Ramón estamos así. ¿De qué? De gente de lo que está diciendo es: yo tengo el poder, vengan, traigan sus enfermos, traigan lo que sea. Pero Dios sana, sí, Dios sana, pero no porque yo tenga poder, sino porque la palabra dice que la iglesia en un acuerdo, Dios la escucha. El poder está en la iglesia. Entonces quedamos en que esos viejillos son malos. No, no son malos. No son malos. Allá cada uno con su vida y con su rollo. Pero sí les estoy mostrando que en esto hemos llegado. Véalo. Véalo. Me devuelvo al anterior. Vea. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia. Ok, lo vamos a poner en dibujadito. Ejercía toda la autoridad y el poder de la cultura, política, realidad social o sistema humano que se conoce como la primera bestia. ¿Me están siguiendo? Ahora sí, me devuelvo. Vean el texto bíblico. Aquí está el texto bíblico. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia. Vámonos. ¿Está hablando de una bestia? No, está hablando de todo lo que nosotros hemos puesto en un pedestal diciendo qué importante que mi hijo hable inglés y hable ojalá portugués y chino y francés. Ojalá que el chiquito sea doctor, licenciado y ojalá que él, y eso sí, se lo doy a Faraón para que Faraón lo instruya. Y después me pregunto por qué el Huila no quiere nada con Dios. Pongámoslo en entenderlo. Ejercía toda la autoridad y el poder de la cultura, política, realidad social o sistema humano que se conoce como la primera bestia. Y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, la que se había recuperado de su herida mortal. Noten claramente que desde el momento en que nosotros pensamos que yo necesito estudiar para ser alguien en la vida,
es que Federico está en contra de estudiar. Si yo pudiera y tuviera plata, yo creo que yo estaría sacando otra y otra carrera porque me encanta. No es eso, es que eso no es todo en la vida. Vivimos en un país de 5 millones de habitantes y entre más educados y formados han sido los presidentes, más hundidos hemos estado. El estudio, la licenciatura, no cambia el corazón de las personas. Eso es mentira. Y la palabra de Dios dice que seguimos siendo malos. Avanzo. Entonces tenemos ahí ahora aquí a Bichito, a Cosito. ¿Quién sabe cómo será? Pero sí es representativo porque dice bestia. Cuando nos dice bestia, ya entendí. Vimos aquella mañana que se trata de alguien que inclusive dice hacía milagros asombrosos, incluso que cayera fuego del cielo a la tierra, mientras todos observaban. Con los milagros se le permitió, con los milagros que se le permitió hacer, en nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Esta figura que tenemos aquí me gusta montones porque no sirve para nada. ¿Y por qué no sirve para nada? Porque realmente no nos estamos hablando de un bicho. La idea no era alimentar nuestra fantasía, la idea era aclarar en qué lugar estábamos parados. Y lo que el Señor nos está mostrando es que el asunto es así. Con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañó a todo el mundo. Y les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia. Se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo lo que se negara a adorarla debía morir. Tenemos la primera bestia, tenemos la segunda bestia y tenemos la estatua. 3. ¿Por qué? Bueno, porque sí, una de las cosas interesantes que estamos encontrando al final de las cosas es que al igual que estamos hablando del Padre, Hijo y Espíritu Santo, una sola persona, es muy probable que exista una representación también de una Trinidad diabólica que también quieren hacer ver que tienen el poder de poder hacer las cosas. Y claro, aquí como usted puede ver que el texto dice en el versículo 15 que es el mismo Dios quien está permitiendo que esto esté pasando. Es Dios quien está haciendo que esto suceda para que la gente finalmente entienda que lo que quieren tener, eso es lo que van a recibir. ¿Cómo es esa bestia? Podría ser un holograma, eso es un holograma. Porque ya está la tecnología para todo eso. Es un holograma, no se sabe. ¿Cuál es el problema de que hable una imagen? Ya no hay nada raro de eso. Para el tiempo de Juan, al decir que una estatua hablaba, es lo que Juan está viendo en la visión. Juan se está adelantando quién sabe cuántos años, seguro más años adelante. O era así simplemente, no sé. Lo importante es que dice que aquello sí parece una estatua, estaba fija,
y que tenía la capacidad de dar órdenes. Además, exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Ay. Ninguna persona, por más mala que sea, a no ser que sea de la Mara Salvatrucha o de la 212, se va a poner semejante. Ese es antiestético. Lógicamente, empecemos por desechar cosas. Ninguna persona con un poquito de sentido común, perdón, el diablo no va a agarrar un sello con tinta de dedo para pasarle así. O sea, acuérdense cuando se votaba en este país, que después de votar le hacían a uno que metiera el dedo, ¿se acuerdan? Que metían y pasaba uno con la uña negra como 15 días porque era una tinta que no se quitaba con nada. Hermanos, estamos ante algo en donde definitivamente tenemos que darnos cuenta de que, para empezar, exigió que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Va todo el mundo marcado, y aquí dice claramente que hay dos marcas, la del Señor y la del diablo. Pero tenemos que resolver quién es esa segunda bestia, porque la segunda bestia es la que va a poner y exigir que se ponga la marca. Y yo no puedo decirles a ustedes, a no ser que la Biblia lo diga, quién es o qué es, porque la palabra lo dice. En Apocalipsis 19:20 dice que la bestia fue capturada. ¿Cuál bestia? La primera. Y junto con ella, el falso profeta. ¿Sí lo están viendo? Falso profeta, que hacía grandes milagros en nombre de la bestia. Aquí está, nos está identificando exactamente el bicho que es. Y noten que no dicen que era un corderito, que era un animalito. Dicen que era un falso profeta, que hacía grandes milagros. Perdón, ¿de qué manera? Es una personificación, una persona de la bestia. Milagros engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua. Pero esta expresión aceptado nos dice la oportunidad de entender que la gente estará muy consciente de esta marca. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Hay una referencia más. Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Bestia 1. Donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Quiere decir entonces que esta bestia es producto de la cultura, de los procesos de lengua, de idioma, de cultura, de religión, de comida, de todo lo que hay. Sí, se llama humanismo. Se llama humanismo. ¿Y qué es el humanismo? Cuando el hombre está por encima de todo. Lo importante es que usted tenga éxito en la vida. Lo importante es que usted sea un vencedor. Lo importante es que usted entienda que usted nació para triunfar. Lo importante es que usted entienda que el mundo es suyo, que usted va a alcanzar sus metas. Con solo soñarlas y desearlas, usted lo va a lograr. Usted vino a este mundo para ser una persona feliz. Usted vino a este mundo para ser una persona de éxito. Y la palabra dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Yo no tengo ninguna participación. Ninguna. Entonces, ¿es malo ser feliz? No. Entre más usted aprenda a no deleitarse tanto en usted, va a aprender a deleitarse en el Señor. Pero noten que estamos hablando de que la segunda bestia, que es la que nos lleva a la marca, es un falso profeta.
Y que ese falso profeta lo que está buscando es que simplemente las personas lo que hagan simplemente sea que la gente esté marcada. Grandes, ricos esclavos le pusieran la marca en la mano derecha y en la frente. Ok, ¿por qué hay imitación del sello del Señor que está en Apocalipsis 3 y en Apocalipsis 14? Sí. El diablo imita también que el Señor pone un sello, pero es que el sello del Señor se llama el Espíritu Santo. ¿Por qué en la cabeza? Porque en la cabeza, porque en la cabeza está el compromiso, la convicción mental, y la mano derecha o la mano es el símbolo de mis acciones. La marca significa lo que yo soy, lo que sé, lo que yo hago. ¿Es una marca visible? No hace falta. Me gusta mucho lo que dice la teología pastoral. Los compendios de teología pastoral dicen que la marca simplemente es quien define quién es tu amo. Entonces, a ver, desde 1974, 72, todos andamos con un chip en la cartera. Todos los que están aquí, tenemos un chip en este momento en la bolsa del pantalón en el maletín que andamos. No, yo no tengo tarjetas. ¿Tiene reloj? Sí, para ver su reloj. Ah, mira, tiene un chip. Hermanos, atención. Esto del microchip está hace muchísimos años, pero un microchip es sujeto a virus. Por lo tanto, decir que lo que nos van a poner es un chip, implantarnos un chip, la gente no se va a dejar rajar simplemente para que le pongan un chip. Olvídese de eso. Un chip es teoría superada, muy superada. Lo que sí tal vez tenemos que empezar a entender es que el número 666 se ha trabajado siempre como un criptograma. ¿Y qué es eso, criptograma? Cripto, oculto, grama, nombre oculto. Y claro, cuando uno analiza las diferentes formas y entonces el nombre Rodrigo Chávez Robles, Rodrigo 6, Chávez 6. Tenemos el anticristo en Costa Rica. Kennedy se llamaba John Fitzgerald Kennedy y da 666. El presidente Ronald Reagan se llamaba Ronald Reagan Wilson, 666. Mario Bergoglio Granados, 600. Hermanos, ustedes no se imaginan la cantidad de cosas. Ok, sí estamos ante algo porque Juan dice que hay que calcular y entender el número de la bestia y que se requiere sabiduría. El número, dice Juan, que no sale a simple vista. Entonces, ya se ha usado el número como un criptograma. ¿Por qué? Porque los judíos tienen una cosa que se llama gematría. Y la gematría es, yo no sé si don Mario alguna vez lo hizo, pero los que han tenido negocio usaban un sistema para ponerle un código del precio a los productos. Y, por ejemplo, yo trabajé en la tienda del Globo. Fui el jefe del departamento de pijamas, van a perdonar, ¿verdad? A mucha honra porque aprendí a doblar ropa. A ver, en el Globo usaban la palabra murciélago. Entonces creo que el 1 era 0, o el 1 era 1 y el 0 y la O era 9. Entonces el precio estaba puesto con letras. Yo le decía a todo el mundo, fíjese ahí en las letras, si ponle murciélago, póngale abajo el 1 y entonces ahí dice el precio.
Eso es gematría, el uso de las letras asignadas. Pero en hebreo cada letra tiene un valor y las primeras 5 valen 300, las segundas 400. Un enredo. A ver, ¿es un criptograma o no? Podría ser. Podría ser que el anticristo haya nacido el 6 de junio de 1966 a las 6 de la tarde y se llame, en vez de, se llame Sixto. Decís Sixto. Sixto Porras se llama Sixto porque es el sexto. Sí, el mayor se llama Rommel, después sigue Sixto. Sixto es el sexto. Sixto es sexto. Vean, dice la Biblia, vámonos al texto. El texto lo que dice es que el número de hombre, y el hombre fue creado el sexto día. Cuando se refiere al número de hombre, lo que está explicando es que es el número que le corresponde al hombre porque fue creado el sexto día. ¿Por qué? Porque el 7 es el número de plenitud, el 7 es el número completo. ¿Cuántos colores se necesitan para pintar un cuadro bellísimo? 7. ¿Cuántas notas musicales para tocar la melodía más bella del mundo? 7. ¿En cuántos días a la semana hace usted y resuelve su vida? En 7. ¿Cuántos cuerpos celestes hay? 7. ¿Cuántos son los espíritus de Dios? 7. O sea, el número 7 es un número que le pertenece a la plenitud de Dios. 7. Punto. El hombre no llega a 7, el hombre llega a 6. Muy bien. El hombre no es Dios, es 6. Y por eso es que cuando se usa por medio de gematría, hay libros y libros y libros que hablan de que la bestia y le dan el nombre a todo el mundo. Pero hay un detalle. Yo no creo que sea una marca o un tatuaje en una vista. No lo puedo ver así porque ya van a darse cuenta por qué. Evidentemente, como les mostré, las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, de mucho tiempo, las tarjetas que tenemos en nuestras manos y hasta las licencias y un montón de cosas, ya la cédula tiene un código que es un código de barras, que el código es todavía lo mismo. La figura de comprar y vender es una figura que ya se dio en el primer siglo porque la gente que no pertenecía a los diferentes gremios no podía comprar ni vender. Y los gremios lo que hacían eran cultos. ¿Qué dice ahí? 666. No, ahí dice 3 veces 6. Y vieran que lo que está escrito es simplemente 666. Vea, aquí está el primer ejemplo. En el capítulo 6, verso 3 del libro de Isaías, se le llama a Dios santo. Uno de ellos clamaba al otro y le decía, santo, santo, santo. Entonces la gente dice que Dios es 3 veces santo. ¿Lo han oído? Dios es 3 veces santo. Es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Muy fácil. El hebreo es sumamente pequeño. El hebreo es un idioma muy pequeño. En 1949 o 50, un judío amplía el hebreo con las figuras usando la Biblia. Y por ejemplo, la palabra teléfono en hebreo no existía. Entonces usó la Biblia y armó palabras, y el hebreo que hoy se habla es un hebreo que empezó, que es muy, muy reciente. Hay otro ejemplo, Apocalipsis 4:8, también dice santo, santo, santo. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba lleno de ojos por fuera y por dentro. Día y noche no cesaban de decir santo, santo, santo. A ver, ¿Dios es 3 veces santo? No, Dios es santo. Pero en los idiomas bíblicos no existe superlativo. ¿Qué es eso? ¿Estás gordo, Fede? No, gordo no, gordísimo, ísimo. ¿Qué delgada que estás? ¿Cómo delgada? Sí, delgadísima, ísima, delgadísima. El superlativo de la palabra es eso. Entonces, lo que tenemos que simplemente, y lo que quisiera esta mañana que viéramos como un aporte, que cuando estamos hablando del 666, no se está hablando de que el hombre
que esto es un criptograma. No, simplemente lo que está pasando es que lo que Juan está diciendo, que es que este bicho es humanísimo. Es la manifestación más clara del ser humano. Es el hombre, el más hombre de los hombres, no haciendo referencia a la masculinidad jamás, sino haciendo referencia a que es lo más humano que se ha visto, hasta donde el poder del ser humano ha llegado. ¿Cuál es el número del hombre? 6. Pero lo que está usando Juan, y de hecho hoy en la mañana, me acordé que yo tengo una copia del manuscrito Nestlé en la casa, que me lo habían regalado hace muchos años, y revisé, y lo que dice, lo dice en letras, número es 666. Entonces tenemos que empezar a entender que no estamos hablando necesariamente del número 666 como número, sino estamos hablando de un uso del lenguaje en el cual se está diciendo que lo que estamos viendo, que la marca de la bestia se va a manifestar en todas las personas, que su Dios y su mundo es lo que el ser humano es y representa, y que esta marca, que esta bestia es el hombre más hombre de los hombres, el más humano de los hombres y lo más incompleto de lo creado. Entonces ahí sí, ¿qué significa eso? Que ese ísimo no está. Si Juan hubiese escrito, es el más humanísimo. Sonaría hasta raro en castellano. Entonces, ¿qué es la marca de la bestia? Un 6. Pero claro, cuando uno se pone a pensar que la marca de Dios es su Espíritu Santo en nosotros y que esa marca no la borra nadie, tenemos que entender que es muy probable que sí se use la tecnología. La medición biométrica ya está entre nosotros. De hecho, el telefonillo mío de aquí, ¿dónde está? No, allá está puesto. Ese teléfono no se abre si no me ve la cara. Se llama lectura biométrica. Y con solamente revisar el iris del ojo, con solamente verlo, con el pulgar, la mayoría de teléfonos de ustedes con solo el pulgar ya se abre. O sea, ya está la tecnología para reconocer quién sos ahora. Fíjense ustedes que las tomografías axiales, los tomógrafos que ya están un poco obsoletos, ya están viejones, siguen siendo una gran cosa. Los tomógrafos detectan de todo. Si yo agarro a Nicole y le pongo una canción que a ella le gusta, la tomografía detecta que hay un parte del cerebro que cambia de color. O sea, ¿cuál sería el problema de que existe una tecnología que con solamente ponga la mano, diga quién yo soy? Entonces yo creo que el asunto es más sencillo de lo que nosotros estamos pensando que es. ¿Por qué? Porque ninguno, miren, hay más de uno que anda en la calle y que anduvo en las iglesias que sabe que el número de la bestia es 666, que lo que le van a poner es un número o que lo que le van a poner es un identificador que dice que este es del nuevo sistema mundial. Hay una discusión muy interesante entre marca y estigma. No es lo mismo una marca que un estigma. El estigma tiende a ser interno, saca a la persona, el estigma sale, en cambio la marca se pone. Hay una discusión sobre si el griego usó la palabra marca o la marca estigma, que es un rollo que seguramente nos llevará 2 o 3 días. Aquí lo importante, mis amados hermanos, y lo clave en esto es que nadie puede comprar ni vender nada sin tener esa marca. Y yo creo que esa marca, simplemente estamos hablando de la ausencia de Dios en la persona. Casi que todo se puede detectar, casi que todo. Si la persona está durmiendo, si está soñando, se activa una parte. Si la persona está cantando, si la persona se asusta, si la persona, existe la tecnología para demostrar que la persona está reaccionando ante algo.
Y lógicamente, cuando usted le venden algo y usted le están diciendo que le están vendiendo, como yo que estaba en San José toda la semana, me compré una colección de monedas de un 5, 10, 25 céntimos, 50 céntimos en 500 pesos. Y yo dije, jamás pensé que iba a pagar un 5 en 500 pesos. ¿Pueden imaginarse? Hay un lugar en Guadalupe que están vendiendo monedas de a 5 y claro, van juntas, 5, 10, 25, 50 céntimos de las viejas y las venden en 500 pesos. O sea, es un negociazo. Hay mucha gente que yo creo que no hay necesidad de que ponerle la marca, porque lo que estamos hablando es que sí, vea, está claro que hay gente que se va a poner la marca y hay gente que no. Está claro que es un número que representa a la bestia. Está claro que no necesariamente es un criptograma. ¿Por qué? Porque podríamos estar simplemente ante una forma de expresarlo. Está claro. Pero está claro que aquí se requiere sabiduría. El que tenga entendimiento. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con la comunidad romana? La comunidad romana, el gran error que tiene es que la gente piensa que solamente el cura sabe. Vea, el versículo 18 dice, aquí se requiere sabiduría. Entonces ya está claro que para entender lo de la marca de la bestia no se puede ir uno de bruces en la primera. Pero aquí hay un problema. No todos filtramos la información igual. Y no todos tenemos la misma capacidad para asimilar las cosas. Quiere decir que entonces, cuando la Biblia dice que se requiere sabiduría, solamente el pastor y 2 o 3 más. No. Porque ahí no dice conocimiento, dice sabiduría. Quiere decir que lo que nos está diciendo Juan es: abran los ojos, porque solamente la gente que está entendiendo los tiempos, que está entendiendo lo que está pasando, que está entendiendo la forma en que el mundo se está desarrollando, que está entendiendo que en las iglesias ya no se predica, en las congregaciones ya no se predica la Biblia, se predica lo que el pastor quiere decir para que la gente se vaya contenta o se vaya regañada. Y eso no es Biblia, eso lo da cualquiera da una disertación sobre algo y la gente cambia. Los borrachos dejan de beber guaro a puro sentido común. No se trata de que la gente se le pueda ver algo diferente, se trata de que el Señor Jesús nos lave con su sangre y nuestra vida sea y ofrezca otra cosa diferente. Porque yo le sirvo a Dios y yo creo que ahí está la diferencia. Los hijos de Dios son parte del reino. No entendí. Voy. El que tenga entendimiento, que resuelva el significado del número de la bestia, porque es el número de un hombre. El número es el número que lo identifica donde él quiere estar, lo que él es, lo que lo hace ser grande. Y está complicado, porque les dije al principio, Dios no quiere. Si Dios hubiese querido que supiéramos todo, lo hubiese dejado más claro. Pero hay algo que sí está más claro. ¿Y qué es? Fácil. La psicología dice que usted tiene que aprender a amar a las personas, que usted es una persona que nació para ser feliz, que usted es una persona que necesita que rodearse de personas que le estimulen, que le aporten, que le den, que la llenen. Usted es una persona que tiene que caminar sobre esta vida entendiendo que nacimos para amar. Mis amores, sí, para amar, ¿entienden? Para eso estamos, para que todos nosotros podamos amarnos y nunca sufrir. Eso es la bestia. La palabra de Dios dice que el que ama sufre, espera, cree y soporta. La palabra de Dios dice que en este mundo vamos a tener aflicción. La palabra de Dios dice que no todos vamos a estar sanos toda la vida.
La palabra de Dios dice que nosotros somos la luz del mundo por medio de Cristo que está en nosotros. La psicología le dice a usted que usted tiene que ser una mujer empoderada, que ya usted vivió. Sonia, ya viviste por tus hijas. Sonia, vos ya sacaste adelante a tus hijas. Sonia, vos ya fuiste una mujer, una profesional, una educadora. Sonia, mira, vos tenés que pensar en vos. Vos tenés que... Y pongo a Sonia para arriba, y a Sonia para arriba, y a Sonia para arriba. Y yo no conozco el corazón de doña Sonia, solamente Dios lo conoce. Cuando usted le están hablando de que usted está en esta tierra para ser feliz, salga de ahí en carrera, porque la palabra de Dios dice que esa bestia lo que va a hablar son blasfemias. Y la blasfemia no es que se va a poder insultar a Dios, estas son blasfemias. Porque todo lo que está en contra de lo que Dios dice, y el cuentito de la psicología y la autoestima, y que usted le va a ir muy bien, y que usted es una gran persona, y que usted va a lograr. Hay un gimnasio en San Carlos que me lleva a mí una vez al año a que les dé charlas. Ay, me hace mucha gracia porque yo soy el gordo y todos están en el gimnasio. Entonces, cuando yo les digo, miren, lo primero que tienen que quitarse de la cabeza es que la autoestima existe. No importa. Lo primero que tienen que quitarse de la cabeza es que la autoestima existe, porque el día que ustedes hagan lo que su autoestima dice, ustedes piensan que ya lograron todo en la vida. Hermanos, la gente vive por los criterios de este mundo, por lo que Dios dice. Y a la gente no le importa la Biblia. La Biblia nos ha tomado en serio. No hemos sido humildes con la palabra de Dios. Y Dios lo que está es protegiéndonos, protegiendo nuestro corazón. Por eso dice que se requiere sabiduría, el que tenga entendimiento. Terminemos porque yo me resfrié. O me resfrié o quién sabe qué fue. El problema es esa bañadera todos los días. Eso bañarse todos los días. ¿Qué les digo? Es lamentable ver, sigue el capítulo 14 y vamos a entrar a la apostasía. Y estamos llenos de apostasía. Esta semana, Lisey de Font, la famosa hija, esposa del pastor Otoniel Font, un hombre que todo el mundo lo tiene como si fuera el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Otoniel Font es considerado un siervazo, un aquí, un allá. Se puso a decir que la Trinidad no existe, que lo que hay es una cuatriforma. Y la gente le llama a eso iglesia y le llama a ella pastora, y la gente se ciega y no está viendo que son herejías. Esas son las blasfemias. Y me parece a mí que lo que tenemos que tratar de darnos cuenta es que el asunto es muy sencillo. Pero es que usted dice que Dios no quiere que nosotros seamos felices. No, yo no he dicho eso. Yo lo que le estoy diciendo es que no encontrará usted ninguna cosa que le haga feliz en este mundo. Que lo único genuinamente que usted va a poder encontrar en esta vida es deleitarse en el Señor para que Él conceda las peticiones de su corazón. Porque no hay absolutamente nada que llene su corazón excepto la realidad de Dios en su vida. No hay absolutamente nada, mis amados hermanos, nada. Usted puede tener el mejor cuerpo del mundo, usted puede manejarse, estirar los 15 años hasta los 40 años y tener un cuerpazo de 40, de 50, pero tarde o temprano seguir siendo la misma bruja o el mismo desastre de hombre. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el corazón hermoso es lo que se refleja en el rostro. Entonces usted está en contra del gimnasio. Yo no estoy en contra de nada. El problema es que tenemos metida en la iglesia todo. Que Dios me los bendiga en el mes de abril. Que Dios bendiga sus vidas, su trabajo, su familia, y que podamos entender lo que estamos haciendo, lo que sigue. Ya el anticristo está en medio nuestro. Es un sistema que está metido hasta los dientes. Señor bendito, ten misericordia de nosotros.
Gracias por tu palabra, que de alguna forma nos lleva a alguna reflexión. Ten misericordia de nosotros, Señor, y permite que podamos pensar en estas cosas. Hoy ya entendimos que hay una bestia, un falso profeta, una imagen. Ya entendimos muchas cosas, Señor. Pero ¿qué con nosotros? Que seguimos pensando que somos buenos, que seguimos pensando que no necesitamos de la sangre del Señor, que seguimos creyendo que porque soy puntual, que porque soy educado, que porque soy decente, que porque soy bien portado, estoy bien. Y como dice tu palabra, para mí tu justicia es como un trapo de inmundicia. Ten misericordia de nosotros en el mes de abril.